compartía con Job acerca de el hobby mío, ¿no? El hobby nuestro acerca de una palabra. Y bueno, él estaba expresando algunas inquietudes por ahí y tocó un versículo que para mí es un versículo que me ha trastocado mi mente, ¿no? Ha trastocado mi mente en todos sentidos. Dice que ciertamente Jesús es la expresión, y me gusta la versión de Biblia de las Américas, es la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Jesús, como dice la misma palabra, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. Pero en esta versión dice, Él es ciertamente la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. En esta noche yo quisiera que esto fuera un tema que no solamente manejáramos el día de hoy, sino en las semanas siguientes, subsecuentes, y en esta noche nos va a compartir, noche para nosotros, buenos días, hijo. Job nos va a compartir en esta noche, entonces dejo el espacio para que Job nos comparta. Salgo, Job, como siempre, y tú compartes lo que tienes en tu corazón para la palabra que estamos hablando en el sentido de Hebreos. Ciertamente me habla yo meditaba yo sobre esto. El hombre ha estado en alguna manera en una relación con Dios de una forma u otra. ¿A qué me refiero? La gente es muy fácil que crea, y generalmente así lo hacemos, en un Dios que está lejano. De hecho, déjenme utilizar el concepto de que cuando Dios se acercó, y voy específicamente al momento donde Dios desciende sobre el monte en los tiempos de Moisés, era Dios de tal manera, su manifestación tan grande, tan poderosa, que produjo miedo. Generalmente tenemos miedo a los rayos. Hay gente que en un momento, pues cuando hay una tormenta, escucha un trueno y pues bueno, nos sacude. Recordaré lo que otra vez he compartido quizás con ustedes, o recordarán alguna vez que yo compartía que una tormenta tiempo atrás, yo estaba en casa de mis padres, de tal manera que esos vidrios no estaban del todo firmes, y bueno, el rayo que cayó por ahí, el trueno que sacudió todos los vidrios, y lo único que uno muchas veces, después de que estaba yo ahí dormido, lo único que pude hacer en ese momento como una reacción es, ese es mi papá, pero fue algo que ciertamente nos pone a temblar, ¿no? El concepto de fuego, el fuego es una bendición, pero bueno, tanta gente que pues cuando el fuego no está controlado, pues es un peligro. Y de repente ver a una montaña que está temblando, como dice la palabra, fuego, oscuridad, una voz como trueno, eso produjo un temor impresionante y más que todo un miedo en las personas, de tal manera que en esa expresión, en ese estar, en ese lugar, es cuando le dicen a Moisés, como que esto está muy en serio, mejor tú acércate y bueno, mejor tú habla con él, asume tú una responsabilidad para con nosotros, dinos qué, y nosotros en un momento haremos lo que tú nos digas. Es donde en un momento Dios dice, hablando con Moisés, dice, en verdad, ¿quién diera que tuvieran tal corazón para que me temieran? De tal manera que yo bendijera a ellos y a sus hijos para siempre.
Sabemos que en este sentido todo el mundo quizás dice que cree en Dios. Y es muy fácil en un instante creer en un Dios que está lejano. Es bonito que Dios esté en el cielo. Es bonito que Dios en un momento, pues, vamos a decir, cada uno en su lugar. Él allá y nosotros acá. ¿Qué hacemos? Pues cubrir. ¿Qué hacemos? En un momento, pues, llevárnosla tranquilos, cada quien haciendo su vida. Señor, tú allá en el cielo, pues solamente atiéndeme y solamente, pues escúchame y más te vale que me ayudes, ¿verdad? Porque si no, ya no hablo contigo. Entonces, ese Dios lejano, es muy fácil tener una relación con Él. No me habla con la frecuencia que en un instante sería un diálogo de una cercanía. Hablo con Él, pero no me responde. Sé que ya está, le digo, me quejo, y bueno, todo está muy bien. Pero luego ese Dios se manifiesta en una manera, pues, cercana, tan cercana que produce miedo. Y es donde los discípulos, más bien el pueblo de Israel, dice, no, definitivamente esto está demasiado grueso. Me gustaría que Dios siguiera allá lejecitos y nosotros acá, pues siguiendo con nuestros planes y que otro tome la responsabilidad. De eso es lo que quizás en este momento Job puede platicarnos un poquito qué es lo que él ha estado pensando cuando se habla de que Jesús es la expresión exacta de su naturaleza. Es la imagen misma del Dios invisible. Y el problema es que para usted y para mí es que ya no tenemos un Dios lejano, sino un Dios cercano. Y un Dios que nos ha dejado mandamientos y cosas muy específicas. Se está pasando el tiempo, yo quisiera no dejar este pensamiento en el aire. Y luego, aquel verbo, la acción de Dios, las palabras de Dios, se hicieron carne. Y el verbo habitó entre nosotros. El verbo, en un momento, se manifestó en una manera impresionante. Pudimos compartir en estos días ahí en Toluca, de cómo en el momento de la multiplicación de los panes, que fue donde estuvimos por ahí hablando un poquito de este tema, del mensaje de Jesús, del mensaje que en un momento Jesús en un momento está cercano con sus discípulos, y con sus discípulos ahí les está dando una instrucción específica. Está hablando de una manera directa con ellos. Los discípulos tienen la oportunidad de estar encontrando y viendo a Jesús en una manera específica, en una forma directa, en una manera donde está totalmente cercano a ellos. Y ellos, cuando tienen que resolver un problema que el mismo Jesús plantea, en ese momento, pues tienen muchas dudas de cómo hacer las cosas. Porque estamos acostumbrados a resolver las cosas desde nuestro punto de vista. Estamos acostumbrados a resolver las cosas desde nuestra manera de ser. Y inmediatamente nuestra primera reacción es pensar en cómo resolver nosotros el asunto, y no nos damos cuenta de que ahí, junto a nosotros, está el Dios manifestado en carne, el Dios cercano, el Dios presente. Vamos a ver aquí un truco tecnológico. Oh, bienvenido. En Hebreos 1:3, y es una cosa que he estado leyendo, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen del que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Y estaba pensando principalmente,
¿Cómo podemos interpretar esto? A veces y bueno, yo estaba escuchando y era parte de lo que yo quería compartirles. A veces nos enfocamos en este, si lo quiero poner así, en este Dios del Antiguo Testamento, que no estamos viendo lo que realmente la obra de Jesús significó significa y significó nuestros vidas. Es impresionante lo que pasó en el momento que Jesús muere. Es impresionante cómo, digamos, estándares, paradigmas, ideas, todo lo que de cierta manera se había constituido como iglesia cambia. Y nos podemos a pensar, tío, en este llamado Dios lejano, en este llamado Dios que realmente está fuera de proporciones, que ni nuestros oídos, nuestros ojos pueden realmente alcanzarlo. Y no nos acercamos a lo que realmente es Jesús. No solamente Jesús, no estamos hablando no podríamos hablar solamente de Dios y de Jesús sin tampoco hablar del Espíritu Santo, que es otra cosa muy impresionante, que al momento, recuerden, cuando sale Jesús, cuando Jesús sube, él mismo dice, conviene que yo me vaya porque así puedo mandarles a esta persona que es el ayudador. Y pues, voy a utilizar ciertos términos que a lo mejor lo estoy medio traduciendo porque últimamente he estado leyendo la Biblia mucho en inglés, por cierto, y lo maneja así, lo maneja que es un ayudador, en este que es abogado para con Dios. Entonces, nuestro abogado para con Dios es el que realmente nos está ayudando. Entonces, yo solamente quiero poner algo muy sencillo, práctico, y cómo nos podemos estar hablando de este Dios eterno. Estamos hablando de tres personas, y eso es una cosa que estaba aprendiendo. Que bueno, estamos hablando de un padre, un padre que nos ama. Estamos hablando del hijo, el hijo que realmente nos salva, o nos salvó, de cierta manera, porque ya fue una vez para todas. Y un Espíritu Santo que es el que nos ayuda. Entonces, pero muchas veces enfocamos este asunto de que dejamos a Jesús, como le digo, dejamos a Jesús solamente siendo el Hijo, o dejamos al Espíritu Santo solamente siendo esa ayuda. Pero el Padre nos habla que realmente en este caso Jesús, esta persona de Jesús es Dios mismo. Es la representación de Dios en la cuestión de Hijo. Igualmente nos podemos poner en el caso del Espíritu Santo. Nosotros a veces no sabemos y pensamos que el Espíritu Santo es eso, solamente es un espíritu. Y cuando nosotros entendemos que realmente es otra representación del Dios mismo reflejado en espíritu, no nos damos cuenta de la importancia que Dios, de la importancia que el mismo espíritu es. El espíritu es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. El Padre es Dios mismo. O sea, recuerden, bueno, si nos ponemos así, son tres características del mismo Dios, reflejadas en el caso, por ejemplo, del Hijo. Así mismo lo maneja esta palabra. Esta palabra te dice que es el resplandor de la gloria de Dios, su fiel imagen de lo que Él es. Recordemos que en el caso de Jesús tuvo también que venir y hacer todo lo que hizo, solamente por una cuestión para salvar, pero fue por un amor del Padre. El amor del Padre decidió soltar a su Hijo, dejarlo venir y hacer lo que tenía que venir, solamente por amor. Llega Jesús, empieza a cambiar paradigmas, empieza a cambiar cosas, y solamente dice, ok, hechos, no se preocupen, salvos. Sigue, como les comento, lo que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, como lo manejan otros Biblias, que lo maneja como abogado para con Dios. Por medio de Él nosotros podemos entrar, por medio de que Jesús nos deja el Espíritu Santo, nosotros ahora podemos entrar al Padre. Es una cosa, un punto que estoy aprendiendo también bastante ahora en el caso del Espíritu Santo, es de que, recuerden, si Jesús no hubiera muerto, no hubiera resucitado, Jesús no hubiera podido estar con nosotros. A ver si lo puedo reacomodar la idea. Cuando el Espíritu Santo es mandado hacia nosotros, cuando Jesús sube al cielo, y entonces el Espíritu Santo viene y está entre nosotros, es la única forma de que el Padre se vuelva a ser omnipresente,
Si Jesús hubiera estado aquí en la tierra con nosotros, y nosotros nos quedáramos con la idea de por qué murió Jesús, por qué hubo ese asunto, si hubiera estado mejor aquí con nosotros, Jesús solamente hubiera podido estar en un solo lugar a la vez. En cambio, cuando Él dice, conviene que yo me vaya, para que no solamente ustedes que están aquí conmigo puedan saber de lo que yo soy, tiene que en mí ese espíritu, el espíritu va a hacer que yo pueda morar en ustedes, que el espíritu que ha morado en ustedes es el mismo Dios y vamos a poder estar juntos. Entonces dice, el mismo Padre dice, el apóstol Pablo, que en este caso lo dice en el hebreo, dice, todos los sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas ahora, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Es una cosa también interesante que estaba viendo acerca del mismo Jesús, regresando el tema de Jesús. Y a veces nos pensamos y regresamos al punto del Dios cercano, que sin el mundo sigue estando por encima de Jesús, sigue estando por encima de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y a veces nos enfocamos en ese asunto que no lo dejamos realmente expresarse a través de nosotros, no lo dejamos en cierta manera, Él mismo establece su dominio. En unas cuestiones que me pasaron, y no sé si por ahí se enteraron, tuve un asunto complicado de una lesión, una caída que gracias a Dios ahorita me pueden ver, pero pues todavía estoy aquí convaleciente. Pero el asunto es de que yo mismo le ponía así y yo me enfocaba y me ponía a platicar con Jesús y con el Espíritu y decía, pero es que, ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿qué es lo que me está tratando de poner? Y en unos momentos hasta me sentía con el mismo temor, el mismo asunto, y yo le decía, algo está pasando, dime qué es lo que quieres hablar, la verdad tengo miedo, tengo esta situación y pues necesito solución, no quiero estar así. Y entonces, yo me acuerdo que el Espíritu Santo me habló un día y me dijo, y me habló con referente a Jeremías 32:27, que dice, mira, yo soy el Señor, ahí dice, yo soy el Señor, y dice, ¿hay algo que realmente se me complique o que sea muy difícil para mí? Y yo me quedé así, la verdad. Eso me lo dijo exactamente el día antes de yo recibir la noticia que no me iba a hacer necesitar la operación. Y yo me quedaba, estoy yo diciendo que conozco a mi Dios, yo diciendo que conozco al Espíritu Santo y conozco a Jesús. Y realmente no estoy utilizando los beneficios de esto. No estoy utilizando esa cercanía. No estoy utilizando esta cuestión de que, bueno, por medio de Jesús, si todas las cosas que nosotros pidamos van a ser hechas. Entonces, no me quiero enfocar mucho en unas áreas que, por ejemplo, el pastor estaba comentándoles, pero quiero poner algo así muy, muy claro. A veces no entendemos el asunto de Jesús y, bueno, y a mí me tocó, en eso también en estas series de por acá, se maneja mucho lo que es la Semana Pascua. Y realmente yo no estoy muy, muy involucrado en este asunto, nunca hemos sido involucrados en ese asunto, pero se puede decir, dio la casualidad que yo estaba terminando de leer Juan, y cuando Jesús empieza a dar sus últimas palabras y todo lo que es el proceso de la cruz, y tú vas a pensar de que solamente lo hizo por una cuestión de salvación. Para nosotros poder tener esto, lo que es esta nueva vida o esta vida eterna. Si Jesús no hubiera hecho eso, ¿dónde estaríamos realmente? Si Jesús no hubiera hecho ese proceso de ahora, de que no solamente es un evangelio que solamente limpia pecados, porque eso es lo que realmente se predicaba antes. Por mismo Jesús dice solamente conocían el evangelio de Juan el Bautista, que solamente era el arrepentimiento de pecados. Pero cuando llega Jesús y dice, no termina ahí el asunto. El asunto es de que ustedes no van a ser libres del pecado hasta que yo pueda hacer algo por ustedes, hasta que yo tenga que hacer mi obra, que
el Padre que nos ama, pero para eso han mandado, para poder terminar la obra y que ustedes puedan ser libres del pecado. Porque realmente dice, todo niño, ahora cuando Él resucita, todo niño queda debajo de sus pies. Realmente todas las cosas, no hay cosas que no pasen, nos hagan, porque no hay cosa que no lo podamos someter al nombre de Jesús. Porque realmente Él es el que está sobre todo esto. Nosotros debemos entender. Hay una cosa también que estaba aprendiendo, y como les digo, quiero comentar varios puntos. Creo que era más así como, no era un tema en específico, pero eran varios puntos que a lo mejor a muchos nos ayudan para, a veces podemos decir así, surgir ciertas dudas y empezar en el asunto de poder como buscarlas y ponernos a buscar en la Biblia el significado. Yo no quiero traer una palabra que realmente que te explique todo. Me gustaría traer una palabra que te haga o que te anime a verlo por ti mismo, porque esa es una cosa que me estaba pasando a mí. Entonces, una cosa que yo también estoy aprendiendo es que el nombre de Jesús es bien interesante. Le podemos poner, decían, el Cristo. Y el Cristo solamente una, si lo puedo poner así, una traducción. La palabra en español para nosotros será el ungido. Y en el griego significa en Cristo. En el hebreo es el Mesías. En inglés sigue siendo el ungido. Pero bueno, cuando utilizamos la palabra Cristo y utilizamos la palabra Mesías, y a veces no entendemos lo que es el significado. Digo, en este caso solamente es el ungido. El ungido de Dios para poder venir a la tierra, en este caso que es, recuerden que también el mismo Jesús era o es. En este caso fue el Cordero de Dios, el Cordero Santo, el Cordero en el ungido que tuvo que venir, igualmente dar su vida. Actualmente el mismo Pablo lo dice, que en el caso de la ley en su momento, cuando Moisés la promulgó o la tuvo que hacer, la hizo por medio de un pacto, en ese caso hubo sangre, y en ese momento hubo un sacrificio de corderos y de diferentes animales, como lo dice en el Evangelio. Pero en el asunto después es que el mismo Jesús tiene que morir, y tiene que morir en una cuestión, o tiene que derramar esa sangre, tiene que haber sangre para que se vuelva a cumplir esta ley. En este caso, la ley pasada no es sustituida, sino es cumplida por Jesús, pero ahora es simplificada por una cuestión de donde Jesús muere, nos deja algo muy sencillo, pero la vida, o digamos, la ley no para ahí, la ley sigue. La ley solamente es a lo mejor una cuestión básica. Y bueno, ya estamos terminando. Como les digo, no quiero agarrar muchos puntos, quiero nada más terminar y dejarles una idea. Pero bueno, como les comentaba, esta cuestión de Jesús es algo bien interesante. Jesús es una cuestión que él sabe, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Los apóstoles necesitamos nosotros entrar en una cuestión, una relación con Dios, y en este caso con Jesús. Cuando los apóstoles, ellos mismos se decían, nosotros somos testigos de la luz porque hemos caminado con Jesús. Nosotros le decimos así, nosotros sabemos quién es Él y somos testigos de esa luz. En otros le dicen, somos testigos del camino. Yo le tengo una pregunta y lo quiero poner así, y nuevamente es, ¿qué hay realmente en nosotros que pueda reflejar a ese Jesús que todos estamos hablando? Los apóstoles lo hacían muy bien. Y tengo muchas citas y no las quiero llevar. Y por último, solamente quiero poner así, los frutos del Espíritu Santo. A veces, aunque se vean sencillos, solamente es igual, es como un reflejo de lo que es el andar con Jesús. Un reflejo de lo que es el caminar con Él. Porque son las características que tiene Jesús. Características a lo mejor sencillas, fáciles, pero que realmente refleja lo que Él es en nuestras vidas. Y bueno, yo tengo varios puntos, no los quiero tocar todos, y a lo mejor no tengo oportunidad, pero bueno, creo que les dejo así. Busquemos a Jesús por medio del Espíritu Santo y lleguemos al Padre. Veamos realmente qué es lo que Dios quiere hablarnos. Pero
no lo hagamos tan lejano. Estemos con Él todos los días, busquémoslo y tratemos de que sea, y nosotros estar en Él en cada momento. Creo que bueno, es todo. Muy bien, Job. Agradecemos lo que estás compartiendo con nosotros. Estamos quitando toda la tecnología. Es muy interesante y vamos a estar hablando sobre esto. Solamente quiero concluir con una simple ilustración que hace un momento tocaba. Vea usted, acaban de pasar 2 milagros poderosísimos. Jesús multiplicó los panes y ahora hay un momento donde Jesús le dice a sus discípulos, ya dejando atrás ese milagro, les dice simple y sencillamente, déjense de la levadura de los fariseos y déjense de la levadura de Herodes. Déjense de aquello que altera sus creencias. Dejen aquello que modifica sus vidas y los aleja de la palabra. ¿Qué había pasado cuando les hace la pregunta a sus discípulos? Porque va a hacer la pregunta específica cuando Él les había dicho a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Y es cuando nos vemos en una problemática, ustedes y yo, cuando Jesús nos dice que hagamos algo. Y lo inmediato que viene a nuestra mente es ver o tratar de encontrar una forma para hacer lo que Jesús nos dijo. Pero Jesús no solamente quiere que hagamos algo en nuestras propias fuerzas. Y seguramente cuando nos pide algo, Él pues nos va a rebasar todo tipo de capacidades mentales, espirituales y todo ello. Él quiere que nosotros contemos con Él. Pero la verdad es que nuestra primera reacción para todo lo que Él nos pide es, hacemos un listado rápido, una revisión rápida de lo que nosotros podemos hacer. Y concluyo con esto, agradecido por Dios porque nos acompañó. ¿A qué me refiero? Viene el mensaje, denles ustedes de comer. Son 5,000 hombres, son 4,000 hombres. Y lo primero que piensas es, quizás no se puede. Segundo, si se puede, lo que necesito no lo tengo. Empezamos a ver el gran reto que tenemos de nosotros, la gran demanda, y empezamos de inmediato a tratar de resolver las cosas conforme son nuestras capacidades o entendimiento. Pensamos en dinero, pensamos en algo que yo tenga que hacer, pero la verdad es que lo último que pensamos es que el que nos dio la orden fue Jesús. En lo que decía Job, en algún momento el diálogo, el contacto era con el Padre. Llegó un momento en que fue con el Hijo, en el caso particular de los discípulos, y ahora es a través de su Espíritu Santo. Y cuando se nos pide algo, inmediatamente empezamos a pensar en lo que está de nuestro lado, quizás como Job lo decía, en la parte terrenal, en la parte del mundo, en la parte de lo que somos nosotros, y no pensamos en que Él está en nosotros. Él ha dejado su Espíritu, y Él, así como en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, en ti y en mí, a través de su Espíritu, está templo de Dios, morada del Espíritu, ciertamente para la alabanza y la gloria de su nombre. Recordemos esto, Jesús es
la imagen misma de su naturaleza. Y Jesús dijo, ciertamente mejor les conviene que yo me vaya, para que pueda venir el Espíritu Santo, que no solamente estará con vosotros, sino estará en vosotros. ¿Cómo escucharlo? ¿Cómo poder ser parte del plan de Dios? Y cómo en un momento poder tener la solución a los diferentes retos de nuestra vida, en verdad considerando y tener el respaldo del Espíritu Santo. Mucho que hablar sobre eso. Las próximas semanas estaremos disertando sobre este asunto, el Dios cercano, diferente totalmente al Dios lejano, el Dios cercano que está en nosotros, en nuestro corazón. Un saludo especial a todos y cada uno. Siempre para mí será una bendición que el pastor Frank Colchado y con sus familias estén por ahí. Saludos, amados. También saludé a la gente de Toluca, de todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Eduardo, Dios te bendiga, Eduardo. Te mandas una señal por ahí. Bienvenido. Cristiana, siempre un gusto saludarte. Eve, familia Ramírez, bendiciones. Amados, que la paz del Señor, esté sobre cada casa aquí, sobre cada familia, sobre cada uno de ustedes. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Nos vemos pronto, próximo martes, en Voces, que tenemos una nueva etapa. Es que bienvenidos a una nueva época, bienvenidos a un nuevo tiempo. Nos vemos el próximo martes, misma hora. Recuerden que a partir del próximo sábado estaremos ya de una forma directa en Facebook. Dios les bendiga, buenas noches a todos.